Bueno, pues la charla versará sobre el estado de conservación de los peces continentales de los ríos de Cataluña y también de toda la cuenca del Ebro, que como otros ríos mediterráneos, como en el caso del río Tajo, pues están afectados por toda una serie de estresores relacionados con el cambio global, como es la extracción masiva de agua, la contaminación o las invasiones biológicas. Después de esta primera parte, lo que hablaremos es un poco de qué medidas de gestión podemos aplicar a los ríos con el objetivo de mejorar el estado de conservación de estas especies nativas y disminuir la invasión por parte de las exóticas. ¿Y en qué estado están ahora mismo los ríos de Cataluña? Hay que decir que con la entrada en vigor de nuevas legislaciones europeas y las mejoras en la depuración de agua, pues ha mejorado en el tiempo de cómo estábamos un montón de años atrás, pero aún así hay muchos puntos negros que requieren nuestra atención, especialmente porque conviene manejar el tratamiento de aguas residuales en el contexto que tenemos actualmente de cambio climático, bajos niveles de agua en los ríos. Más o menos serán los mismos problemas y las mismas soluciones que se podrán aplicar al resto de la península, ¿no? Exacto. Incluye el Tajo. Exacto, hay que manejar el caudal del efluente de estas depuradoras en función del caudal de los ríos. A más caudal en el río, más dilución de estos contaminantes, por tanto, menos potenciales efectos tóxicos sobre su fauna. Pues si quieres empezamos con la entrevista. Bien. No sé si te ha dado tiempo a ver el río. He tenido ocasión, gracias a Alejandro, que me ha llevado ahí al puente de Toledo. Y bueno, estos días estamos notando que hay más agua, pero que también hay espumas. Las espumas suelen venir de depuradoras, de que hay restos de detergentes, pero además ya se ve por el color del agua y demás que quizá el tratamiento que están realizando las depuradoras de las localidades adyacentes pues no es el más adecuado. ¿En qué estado se encuentran en general los ecosistemas de los ríos de España, de los ríos que has estudiado? Bien, los ríos mediterráneos son uno de los ecosistemas más vulnerables del mundo. Esto está no solo en España, sino en nuestras regiones con clima mediterráneo, y en particular el grupo faunístico con el que trabajo, los peces, es uno de los más amenazados. Han sufrido una regresión muy bestia en los últimos años y, por ejemplo, en cuencas catalanes estamos hablando de en torno al 60% de media en reducción de su área de distribución potencial histórica. Eso en cuanto a peces, pero en cuanto a la biodiversidad en conjunto, ¿cuánto se ha perdido? Bueno, eso no tenemos estudios que cuantifiquen a este nivel, pero lo que tenemos que pensar es que los peces son una pieza clave para el funcionamiento del ecosistema. O sea, hay depredadores que dependen de estos peces, por ejemplo las nutrias, o hay pájaros que también utilizan a los peces como recurso, otros organismos como las almejas de río que los necesitan para completar su ciclo vital, con lo cual que las poblaciones de peces estén afectadas indica un efecto a nivel de ecosistema bastante importante. ¿Y las causas? Las causas principalmente contaminación, reducción de caudal que hace que los efectos de la contaminación se incrementen, y también el problema creciente de las invasiones biológicas, porque el número de peces introducidos en los ríos mediterráneos en ocasiones supera el 50% de la ratio entre especies nativas y exóticas. ¿Es una situación que se está agravando durante los últimos años? ¿Se está manteniendo? ¿Cómo está los últimos evolución? Han entrado en vigor legislaciones que ya prohíben lo que eran los stocks de aclimatación, de introducir especies de peces exóticos para incrementar la biodiversidad de los ríos. Esto está a la baja, pero por ejemplo tenemos el problema de las mascotas no deseadas que la gente libera a los ríos. La contaminación, como hemos dicho antes, las depuradoras han mejorado sus tratamientos, pero si el caudal ecológico de los ríos no se mantiene, será imposible que lleguen a adquirir el estado ecológico bueno. ¿Pero se están cumpliendo estas normativas? En algunos casos sí y en otros no. Lo que pasa es que la transposición que hacen las autoridades nacionales de las legislaciones europeas crea una figura que es la de masas muy modificadas. Son sistemas acuáticos que, debido a la elevada presión antrópica que han sufrido a lo largo de los años, es imposible que vuelvan a su estado pristino. Y entonces le damos una categoría más buena de la que le correspondería si siguiéramos estrictamente lo que nos marca la legislación internacional. ¿Y cuáles son esas especies foráneas que se están introduciendo? Pues en el caso de los peces tenemos, por ejemplo, el siluro, tenemos la lucioperca, tenemos el pez sol, toda una serie de especies que depredan sobre las especies nativas, pero tampoco podemos olvidar a toda una serie de especies que se llaman traslocadas, es decir, que gracias a trasvases se mueven de unas cuencas a otras, pero son especies nativas en alguna cuenca de nuestro territorio, y esto tiene unos problemas que todavía no hemos acabado de estudiar. De todas formas, todo esto
¿Algo estaremos haciendo mal para que ocurra, para que vengan especies de fuera? Bueno, las especies de fuera vienen principalmente debido a la pesca recreativa. Es decir, son especies que a los pescadores les gustan y como tal pues han fomentado durante toda una serie de años su introducción. Y de hecho la mayoría de peces que tenemos introducidos en la península tienen interés en esta pesca recreativa. ¿Y estos datos que has estudiado principalmente en Cataluña son aplicables al río Tajo? Sí, de hecho hay muchas especies invasoras que tenemos en los ríos catalanes, como el black bass, como es el pez sol, que también los encontramos en el río Tajo. Es decir, hay una serie de patrones que se van repitiendo tanto en las introducciones de especies foráneas como en los impactos de la contaminación. Y la gracia está en poder predecir estos impactos. Yo me acuerdo que nos contaban los abuelos, los bisabuelos, ¿no?, lo orgullosos que estaban de los peces que había en el Tajo, que había incluso especies prácticamente autóctonas del río, Sí. ¿no?, que no lo había en otra parte. ¿Todo esto se podría recuperar alguna vez? Bueno, existen algunos, en cualquier río, en cualquier cuenca hidrográfica, siempre hay algunos tramos más conservados que otros. Un camino en la conservación es proteger estos relictos de cara a que sirvan como de poblaciones fuente para recolonizar tramos más degradados. Pero no debemos olvidarnos que hay que focalizar nuestro esfuerzo en la mejora del hábitat, si no, nada será posible, y esto pasa por caudales ecológicos y también una mejora en el tratamiento de aguas residuales, que ha sido la principal causa de degradación de las poblaciones. Y para eso ya terminamos, que nos están esperando las compañeras de la televisión. Para hacer esas dos cuestiones, que es lo que reivindica todo el mundo, al fin y al cabo. El otro día hablaba con el ayuntamiento y también lo decía. ¿Qué hay que hacer? ¿A quién hay que convencer? Bueno, hay que conseguir una presión social suficiente para que la clase política responda ante un problema de primera magnitud. Estamos perdiendo biodiversidad, con lo cual patrimonio natural. Nadie cuestiona que lo que hay en un museo de arte es importante, pues tampoco debiéramos cuestionar la importancia de preservar este patrimonio natural, pero también debemos ser conscientes de que si los ríos son de mala calidad, todos los servicios que nos proporcionan incluso pueden encarecer la factura del agua de boca, porque el tratamiento para potabilizarla sea más caro, porque los depuradores naturales, por decirlo de una manera sencilla, que están en el río, pues están en malas condiciones. Pues muchas gracias, Alberto. Nada, gracias a ti.